Ahora sí, ya vamos con el caso real, que como te comentaba antes, pues está relacionado con la temática que hemos tocado hoy y no podía ser de otra manera, que es, voy a contar una infiltración, una investigación. Voy a intentar también ser prudente, no entrar en metodologías profundas, pero sí explicar, bueno, pues un poquito por encima cómo fue el caso, porque sobre todo lo que buscamos con esto es divulgar la figura del detective, que la gente conozca qué casos investigamos, que incluso nos escuche y diga, hostia, pues yo tengo un problema similar a este y creo que aquí los detectives me pueden ayudar, ¿no? Ya no nosotros, sino como colectivo. Oye, estoy en Alicante, detectives Alicante, estoy en Soria, detectives Soria, donde sea, ¿no? Pero divulgar la figura del detective y que sepan que estamos ahí, ¿no? Entonces te cuento, a nosotros nos contrata una empresa que se dedica a realizar actividades lúdicas con animales. Es decir, una especie de granja escuela, ¿no? Donde los niños van con excursiones, colegios y demás, y entonces pues les enseñan a ordeñar vacas, les enseñan a montar a caballo, ven ovejas, cabras, etcétera, ¿no? Y entonces nos cuentan que esta empresa nos cuenta que tienen un problema muy importante con una trabajadora, con una empleada que actualmente está de baja laboral por depresión, que sufrió un accidente laboral y que tienen un problema judicial importante donde les está reclamando una indemnización superior o casi, más o menos rondaba los 100.000 euros aproximadamente, algo más de 100.000 euros, ¿no? O sea, era una indemnización importante porque el accidente laboral que había sufrido era un aborto. Es decir, es un tema curioso, ¿no? Resulta que esta mujer, en el ejercicio de sus funciones laborales, eso es lo que decía ella, ¿vale? En el ejercicio de sus funciones laborales se contagia de la fiebre Q. La fiebre Q es una fiebre, o sea, es una enfermedad que se contagia a través de las cabras, de trabajar con cabras, ¿no? Y entonces ella decía que se había contagiado en su puesto de trabajo y que eso le había provocado el aborto. Entonces, claro, a nosotros los clientes nos cuentan la situación y nos dicen, mire, es que el problema es que esta mujer en su parcela privada, en su vida personal, convive también con cabras. Es que tiene cabras, ¿vale? Entonces, es verdad que está diagnosticado que se contagió de fiebre Q, pero ¿quién nos dice que se ha contagiado en el puesto de trabajo o que se ha contagiado en su vida privada? Y entonces nosotros pues bueno, empezamos una investigación donde queríamos demostrar que ella en su parcela privada, en su vida privada, tenía cabras, convivía con cabras. Y entonces, bueno, en una primera fase lo que hicimos simplemente fue mandar un detective a la zona donde vivía, que era una especie de concejo, pedanía, en un pueblecito donde solamente vivían 3-4 habitantes, contando con ella, o sea, te estoy hablando de 3 o 4 habitantes. Madre mía. Sitio súper complicado para trabajar. Entonces mandamos un detective a reconocer un poquito la zona, vimos el lugar, vimos dónde vivía y efectivamente confirmamos que enfrente de su casa tenía una pequeña finca donde tenía cabras. Hicimos diferentes gestiones, confirmamos que el terreno la pertenecía, que eran suyas las cabras. En definitiva, confirmamos eso. Bueno, aparte de eso, en una segunda acción, lo que hicimos fue trabajar en fuentes OSINT, porque tenía las redes sociales abiertas, y entonces conseguimos ver a través de numerosas publicaciones, y cuando digo numerosas, son numerosas, en las que aparecía con diferentes animales, porque no solamente tenía cabras, tenía gallinas, tenía vacas, tenía un montón de animales, incluso había alguna foto en la que aparecía dando el biberón a las cabritas, etcétera, ¿no? Todo eso lo certificamos digitalmente y lo incluimos en el informe. Con ese material se lo entregamos al departamento jurídico de la empresa. Lo valoran, lo analizan y tal, y nos dicen, vale, todo esto está muy bien, pero nos falta algo. Claro, hay que tener en cuenta que según los tiempos en los que tiene el aborto, la antigüedad en la que lleva en la empresa, etcétera, lo que nos interesa acreditar es que tenía las cabras desde hace tiempo, años atrás, no en lo que aparece en sus publicaciones. Necesitamos algo un poquito más contundentes. Y entonces ya en una tercera acción hicimos una infiltración. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos a la pedanía con una técnica de disfraz, lógicamente no se va a explicar aquí, no vamos a profundizar en metodología, pero lo que hicimos fue una infiltración donde buscábamos sobreexponernos en el pueblo y directamente llamar la atención, ¿vale? Entonces, lo primero que hicimos es, a través de esa sobreexposición, empezar a hablar con un vecino, luego con otro, y entonces hablábamos a través de esta técnica, como te digo, explicando el por qué estábamos allí, cuál era nuestra intención de estar allí, y empezábamos a hablar con los vecinos de cosas banales, de cosas irrelevantes, coloquiales. Bueno,
al final lo que buscábamos era generar un entorno de confianza en la zona. Mientras tanto, ella ya estaba por la ventanita mirando, claro, quién es el forastero que llega a mi pueblecito, ¿no? Entonces ya cuando ya generamos ese aura de confianza, que es muy importante, como hemos hablado, ya esa sobreexposición la trasladamos a la puerta de su casa. Entonces ya buscamos que ella saliera. Ya es que os he visto por aquí y tal. Digo, sí, mira, pues estamos por la zona haciendo esto, lo otro, tal. Y entonces ya empezamos a generar con ella una serie de comentarios, conversaciones y demás, donde también buscamos generar la confianza con ella. Empezamos a hablar, sale incluso el novio, empezamos a hablar con el novio también, generamos ese aura de confianza. Y ya después de todo eso, recuerda además que, claro, nosotros teníamos preparado toda la acción, ¿no? Entonces, llevaba preparada la acción hasta el punto de que recordaba los pueblos por los que había pasado, de tal forma de, oye, mira, pues sí, es que he pasado por tal pueblo, por este pueblo, tal, y he visto caballos, he visto vacas, pero lo que no había visto nunca son cabras. O sea, después de ya de generar ese aura de confianza, me meto con lo de las cabras. Y entro así. No había visto nunca cabras todavía por aquí y tal. Ah, sí, estas, tal. Ah, pues sí, son nuestras. Y ya empieza a hablarme de que son suyas y tal. De hecho, es tanta la confianza que ella me confiesa, ¿no? Todo esto lo grabamos, lógicamente. Ella me confiesa que algunas las tenía sin licencia, etcétera. Bueno, me empieza a contar un montón de información relevante e irrelevante, las dos cosas. Información que no me esperaba, que muchas veces lo que hablábamos, tú dejas hablar a la persona y te suelta. Es más, me gané tanto la confianza de la persona que me invitó incluso, entra y te invito a un vaso de agua, necesitas tal. Digo, no hace falta. Y ya después de generar esa situación, le meto la pregunta objetivo. ¿Y las tenéis desde hace tiempo? Las cabras. ¿Y las tenéis desde hace tiempo, las cabras? Y ahí ya ella solita me dijo que las tenían desde hace 6 o 7 años, tal, brutal. Esa era la respuesta objetivo, era lo que necesitaba, se acreditó. Y bueno, pues con todo eso fuimos a juicio. Esta es la parte mala de esta profesión, que no estamos tan protegidos como policías, guardias civiles y demás. Esa es la parte mala, ¿no? Donde me expuse, ella se quedó absolutamente blanca al verme, ¿no? Al decir, hostia, si era el tío este que vino a casa aquella vez, tal. Y bueno, lógicamente, pues nuestro informe condicionó favorablemente los intereses de nuestro cliente, en este caso. Qué bueno, macho. Porque básicamente lo que tratamos de demostrar era que, joder, vale, estás diagnosticada de esto, es cierto, nadie te está diciendo que no, pero sembramos esa duda razonable. Claro. Oye, ¿quién te dice que no te hayas contagiado en tu parcela privada? Cuando está más que acreditado que... Entonces, bueno, funcionó muy bien, la verdad. Qué bueno, sí. Además, hiciste una cosa muy bien, que es generar la confianza desde la acción de ella. O sea, tú no fuiste a tocar a la puerta, sino ella fue la que salió. Y volvemos a lo de la licitación, ¿no? O sea, cuando al final la consecuencia es voluntad de la otra persona, es cuando generas adherencia, cuando no levanta sospechas. Entonces, brutal, muy bien hecho, muy bien hecho. Muchas gracias, muchas gracias.